Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, depende del horario en el que nos estén mirando. Somos los pastores Carlos y Marilú Corbellini de la Iglesia Hechos en el Cielo y es una bendición para nosotros poder llegar hasta ustedes. Cada transmisión, cada clase, cada nuevo tema que traemos es con el fin de poder enriquecer nuestra alma y crecer en nuestro espíritu en conocimiento. ¿Qué tal, Marilú? Sean bendecidos y bienvenidos todos y bueno, con mucho gozo, ¿no? Por otro día más que el Señor en su misericordia nos permite vivir y viendo su mano de protección día con nosotros. Así es. Estamos con el tema que empezamos el día domingo. Si usted quiere puede buscar aquí abajo el enlace para ver la primera parte de este tema. El tema es, ¿le tienes tú miedo a Dios o le temes tú a Dios? ¿Le tienes tú miedo a Dios o le temes tú a Dios? Que también lo podemos poner como temor a Dios o temor de Dios. Son dos cosas de las que hemos estado hablando. Lo que era el temor a Dios, que eso es un síntoma de miedo, que se refleja en miedo en nosotros, y el temor de Dios, que es lo que nosotros vamos a darle a Él como reverencia, como respeto. Estuvimos hablando la semana pasada de esas dos posibilidades, tenerle miedo a Dios o tenerle temor de Dios. En una de las cosas que decíamos, la persona que vive una vida de agradarle a Dios en todas las cosas, una vida en la cual pasa todo su día en hacer cosas que le agradan a Dios, guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, esa persona no tiene que tener temor a la ira de Dios o al enojo de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que sus pasos están en santidad con Dios, guardado en santidad con Él, apartado para Él. El que sí debe tener miedo de Dios es aquel cristiano que está en la iglesia jugando a ser cristiano, que está constantemente cometiendo pecados, haciendo cosas que sabe que a Dios no le agradan, provocando a Dios muchas veces con sus actitudes, con su manera de ser. Esa persona no le está dando alabanza a Dios, no le está rindiendo reverencia a Dios y sí debe temer de Dios, porque Dios es bueno. La palabra nos lo deja muy claro eso, que Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y parte de la justicia de Dios implica que esa persona que ha estado burlándose de Dios con su vida, con sus actitudes, burlándose de las cosas santas de Dios, tarde que temprano va a entrar en una disciplina por parte de Dios para su vida. Claro. Yo le llamaría así, sí, una disciplina. Sí, es disciplina, exactamente. Decíamos entonces que el temor de Dios es de Él lo imparte al corazón del hombre, es un temor que viene del cielo, lo imparte al corazón del hombre y es como un cerco de protección para que el creyente no haga nada que moleste a su Señor, no haga nada, pese a que sabemos que le vamos a fallar a Dios. Sabemos, somos humanos y muchas veces le fallamos a Dios a diario. Si no es de hecho, es de palabra o de pensamiento, le fallamos siempre a Dios. Pero ya caer en pecado es una cosa grave, ¿no? Ya caer en el círculo de pecado, como estábamos antes, en tinieblas, y antes de que llegara Cristo a nuestra vida, que es nuestro libertador del pecado, ya es algo muy grave. El temor de Dios es eso que el Señor ministra a los corazones de sus hijos para que lo reverenciemos, para que le amemos realmente como Él es, y que eso impida que antes de que nosotros hagamos algo que lo ofenda, que lo entristezca en su corazón de padre, lo pensemos dos veces. Así es. Nosotros debemos honrar a Dios en todo. Decíamos en la transmisión pasada, hasta con nuestra manera de vestirnos. Nosotros no somos de la idea
que tienen algunos religiosos o algunas iglesias totalmente aferradas al legalismo, de que las mujeres deben vestirse de esta manera, o deben usar falda, o que las mujeres no pueden usar pantalón, o que los hombres deben tener el puño hasta acá abajo, deben usar las camisas cerradas. Bueno, hay iglesias que ya se van al extremo y que pueden ser, digamos, personas que reverencien a Dios, que tengan temor de Dios en ese aspecto externo, ¿no? Pero que internamente, porque lo decimos porque lo sabemos o lo hemos visto, gente que sí por afuera mucho velo, mucha falda larga, mucho pantalón de vestir, camisa, corbata, pero su corazón está lleno de envidia, lleno de pecado. Bueno, los más graves hemos sabido de gente que sí guarda el exterior, pero están en adulterio, en fornicación, o son ladrones, o estafadores, pero externamente ellos dicen: yo cumplo con Dios, ¿no? O sea, yo tengo temor de Dios porque lo guardo así. El tema no pasa muchas veces por la vestimenta. Uno puede vestirse de la manera más humilde o sencilla posible y ser una persona muy orgullosa en el corazón, ser una persona muy engreída, y al contrario, puede ser una persona que se vista con demasiado lujo por fuera, pero ser una persona humilde, ¿no? La humildad no está en el tipo de ropa que te pones, sino en el corazón con el que venís a los pies de Cristo. El otro día, ¿no? Tristemente estaba leyendo un artículo que la verdad que me dolió mucho, porque se tomaron como a broma, bueno, no es muy importante eso, en los comentarios que había, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que yo me metí a comentar, sino que leí un montón de comentarios. Ya realmente en mi vida he tomado la decisión de que no me meto más en nada, porque no quiero resultar herida, entonces no me meto. Los dejo a ellos que discutan, pero me metí en un comentario y leí con tristeza que no le daban mucha importancia a que Dios cambia las vidas desde adentro para afuera. A él no le interesa mucho el exterior, ¿ok? El exterior tiene que ser el reflejo de un interior cambiado. Bueno, lo demostró en la elección de David, ¿no? Lo demostró a través de Samuel cuando le dice: porque yo no miro lo que tú estás mirando, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, sino que veo el corazón de la persona. Pero hay muchas veces que esa es suficiente excusa para que la gente diga o le diga a otro: no me juzgue porque Dios mira el corazón. Pero lo que pasa que... Para lo que les conviene sí lo aplican. Claro, pero también el estado en que se encuentra nuestro corazón habla nuestro exterior. Claro que sí. O sea, así como está nuestro corazón internamente, habla nuestro exterior. Y eso lo refleja un texto que dice, no quiero estar usando textos porque ya tuvimos una experiencia con los textos, ¿no? Un texto típico acá sería: porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pero digo, si tu corazón está en orden con Dios, si tu corazón es humilde con Dios, si tu corazón guarda temor de Dios, se va a reflejar externamente. Claro, externamente no se va a ver. La manera de vestir. No solamente, sino en la manera de actuar, vestir, de hablar. Te vas a vestir honestamente para Dios. El Espíritu Santo, al cual no se le da importancia, lamentablemente, en los últimos años, para algo está en nuestro interior, y es el Espíritu Santo el que te dice: no, esto no. Bueno, hay gente tremendista, entre los que en algún momento yo me incluyo, ¿no? Yo tuve una época en mi vida en la cual yo no me ponía algo si yo no sentía de parte de Dios que eso era lo que Dios quería, ¿no? Tuve una época así, tremendista, ¿no? En la cual había separado cierta ropa de la que yo tengo únicamente para la iglesia, únicamente para usarla para Dios. Bueno, pero en nuestro
o para honrar a Dios ahí en el púlpito, ¿no? Al margen de lo que sean mis ropas sacerdotales, mi ropa personal, yo digamos que esa ropa yo la usaba para servir a Dios, no la usaba para andar en la calle. Bueno, estuve la otra época en la cual yo no predicaba si no tenía saco puesto, ¿no? Me acuerdo que en los primeros años cuando llegamos a México, allá en Durango, en Reynosa y en todos esos lados, donde hacía a veces hasta 45 y 50 grados, los mismos pastores me decían, pastor, sáquese el saco. Y yo decía, no puedo predicar si estoy arriba de la plataforma sin saco. Yo me sentía así, ¿no es cierto? Y yo creo que no era por religiosidad, era por un acto de reverencia de mi parte. Yo creía que eso era estar rindiéndole reverencia a Dios también. Sí. Pero después comprendí que la ropa no hacía al monje y que yo podía darle reverencia al Señor también con una playera o con tenis puesto. Lo que pasa es que todo eso tiene que honrar y ser de buen gusto, ¿no? La palabra a las mujeres les impone, casi nunca se los impone a los hombres, pero a las mujeres les dice que se vistan con decoro. ¿Y por qué los hombres no? Exacto. Los hombres también deberían vestirse con decoro. Por supuesto que sí. Y aparte, ¿cómo? Definime el decoro. Ese es el punto. ¿Cómo definir lo que es vestirse con decoro? Para mí, este tipo de ropa puede ser que estoy vestido con decoro, pero para otro puede ser que no. Exacto. El único que sabe es Dios. Y el Espíritu Santo que está dentro nuestro marca las reglas y Él nos dice esto sí, esto no. Y así es. Así es. Hay un temor piadoso de parte de Dios, pero también hay que entender que se puede estar sin temor piadoso. Si no tenemos temor de Dios, entonces no vamos a tomar lo suficientemente en serio lo que es el pecado en nuestra vida. Sí, el no entender que realmente, como ser, a mí me pasa en el área de la alabanza, ¿no? Que es el área donde yo me he movido siempre, con los grupos de música, con los músicos en la iglesia. Yo he visto por qué no fluye la alabanza en la iglesia, porque resulta que los músicos están en pecado. El primer pecado de los músicos es el orgullo, es el egocentrismo, es el yo me creo estrella. Y eso pasa a partir de un error que cometen los pastores al darle más lugar a la banda que a la palabra de Dios. Exacto. En darle un lugar a la banda que no le corresponde, que no debería tener, y quitarle el lugar a la palabra de Dios que sí debería tener y que sí debería estar. Entonces eso enorgullece a los músicos. ¿Te acuerdas del si yo no canto no baja la gloria de Dios? Claro. Claro, nos hemos encontrado con pianistas o tecladistas así, ¿no? Que capaz de decir que cada vez que él tocaba, la gloria de Dios descendía en ese lugar, y que si él no tocaba, la gloria de Dios nunca iba a descender ahí. O sea, ¿dónde quedaba el pastor de esa iglesia? ¿Dónde quedaba la palabra de Dios de esa iglesia? Hay gente que no tiene temor de eso, y eso, hermano, es justamente no estar dándole reverencia a Dios. Esa persona podría estar vestido de la forma adecuada, podría estar teniendo una vida dentro de todo adecuada, pero ese pequeño detalle de creerse que si él tocaba el teclado bajaba la gloria de Dios, lo hacía justamente cero ante Dios. Cero ante Dios. Cero. Entonces, nosotros debemos entender que hay un pecado en nuestra vida y que si no asumimos ese pecado, si no lo aceptamos, estamos fallando en ese punto. Ahí hay otra cosa más. El hecho de que a veces no entendemos que venimos a la iglesia con pecado, todos. El día que llegamos al templo, llegamos con pecado. Debemos arrepentirnos de ese pecado. Ya sea el pastor o quien nos recibe, debe llevarnos a través de la palabra de Dios a comprender que nuestra vida llegó allí
sucia, enlodada de pecado, y que necesitamos arrepentirnos de ese pecado para recibir la gracia y el perdón de Dios en nuestra vida. Pero eso no nos va a eximir de pagar las cuentas de ese pecado. Pues siempre hay una consecuencia de pecar, y cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo para que Él nos limpie de todo pecado, aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor que dio su vida en la cruz para nosotros, pese a eso, obviamente que hay que pagar las consecuencias del pecado, algunos más, otros menos. Claro, como ser, hay gente que cree que porque está en la cárcel, y en la cárcel se da mucho eso de que vayan predicadores y acepten a Cristo y cambien su vida dentro de la cárcel. Muchos sí han llegado a decir, bueno, entonces Dios va a apurar los pasos para que yo salga de la cárcel. Pues no, hay una sentencia, consecuencia de un pecado que cometimos, y lo que vamos a hacer es cumplir esa parte de nuestro pecado, pero debemos, en el momento que aceptamos a Cristo y estamos pagando por aquel pecado que cometimos, debemos empezar a sembrar en lo espiritual. Hay un texto que es muy claro, que es el de Gálatas 6, capítulos 7 y 8, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es cierto que Dios es nuestro juez y Dios es nuestro abogado y pelea nuestras causas. También es cierto que he conocido a muchos en la cárcel que han aceptado a Jesús y que digamos que su caso era injusto, si lo queremos llamar de una manera, ¿no? Y quizás habían sido acusados injustamente, o quizás eran inocentes y estaban en la cárcel. En ese punto, Dios, al actuar como nuestro juez o como nuestro abogado, lo que hace es que se haga justicia. Y si tú eras inocente, pues Dios va así a poner las cosas en orden para que tú salgas de la cárcel. Pero en otro plano, digamos, normalmente también pasa como ser, venimos a la iglesia después de haber cometido adulterio o fornicación, haber perdido a nuestra familia, a nuestra esposa por un divorcio y todo lo demás, y muchas veces pensamos que ahora, porque somos cristianos, va a tener que Dios restituir esa casa que teníamos o a esa mujer de la cual se fue porque la engañamos. Quizás eso no vuelva a ocurrir. Quizás la consecuencia de ese pecado o la consecuencia de lo que tenemos que pagar es que perdimos lo que teníamos, perdimos la familia, ¿no? Muchos suelen pasar que vienen a la iglesia en ese punto, ya sea que la mujer se acerca a la iglesia y dice: es que mi marido me engañó y me dejó, nos separamos, y ahora tengo la esperanza que como soy cristiana o soy cristiano, mi matrimonio vuelva a restituirse. Quizás no, hermano, quizás no sabemos cuál es la infinita voluntad de Dios, pero muchas veces estamos en la iglesia engañándonos a nosotros mismos, diciendo: Dios va a restituir mi matrimonio. No, tu matrimonio está pasando por la causa de tu pecado. Las consecuencias fueron un divorcio, las consecuencias fueron que perdiste todo por culpa de tu pecado. Lo que viene ahora, Dios lo sabrá, Dios dirá qué va a hacer y cómo va a hacer. Y a lo que voy es a esto, a que mucha gente entra con ese pensamiento, porque hay pastores que también alimentan ese pensamiento, diciéndole: bueno, ahora, hermana, vamos a orar para que Dios restaure su casa y traiga a su marido y esto y aquello. Sí, empiezan a usar ¿no? Las langostas, ¿no? Empiezan a... Claro, y lo peor pasa que quizás no es la voluntad de Dios hacer eso, ¿no? Dios quiere para ti tal vez otra vida, o otro plan, otra cosa. Y hay un punto en ese primer año, segundo año, a veces 3 años que estás esperando que
que ya va a volver y que esto y que aquello, y que te desilusionas de Dios, te desilusionas de la iglesia porque te aconsejaron mal, porque te dijeron que iba a pasar algo que quizás no estaba ni en los planes de Dios. Es un tema difícil, ¿no? y doloroso, pero fíjate tú qué pasó con David. La gente no comprende eso. David era, todos sabemos que era de acuerdo al corazón de Dios, ¿no? Cómo se arrepentía, claro. Uh-huh. Pero bueno, metió la pata. Tuvo que pagar las consecuencias. Y cuando él se equivocó y se metió con una mujer ajena y mandó a matar al marido, pues Dios lo perdonó cuando él se arrepintió, pero el hijo murió. El hijo murió y encima no pudo construir la casa de Está Dios. Bien, luego vino el tabernáculo, vino ¿no? Salomón. Pero Dios le dijo, tú eres un hombre de guerra y no vas a construir el templo. Te voy a dejar comprar todas las cosas, sí. Pero no lo vas a construir. O sea tú. que hubo consecuencias que se tuvieron que pagar. Siempre hay que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y ahí viene en donde dice, Dios no puede ser burlado. Exactamente. Nosotros necesitamos de Cristo, hermanos, porque estamos en un proceso de santificación. No somos santos porque nosotros lo decimos, lo dice la palabra. Ahora, el Señor nos considera santos solo porque Cristo claro. está adelante. Pero, a ver, hasta que lleguemos a la santificación completa, esto es un proceso, es un camino. Obviamente que a los 5 días de haber recibido a Cristo no eres igual que después de 50 años. Y si eres igual, pobrecito de ti. Claro. Pero necesitamos de Cristo. Ahora acá el problema es que si tú usas esto, total, Dios es bueno, Dios perdona, Dios es inconmensurablemente bueno, Dios tiene misericordia para todos, no hay problema. Y si usas eso para excusa de pecar y levantarte, pecar y levantarte, y pecar y levantarte, está mostrando en tu vida que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios y debemos separar dos cosas acá. Uh-huh. Una es el que viene del mundo con pecado, sí. Se arrepiente uh-huh. Y Dios lo perdona y lo levanta. Exacto. Y otra es la advertencia que nos da Hebreos en el capítulo 10, en el verso 26, que es una advertencia dirigida a los que pecan deliberadamente, o sea... Sí, porque la gente del mundo se puede decir que está pecando, pero no puede salir de ahí. Está en un círculo vicioso de pecado. Pertenece a otro reino, está en el reino de las tinieblas. Vino a la iglesia, okay. Ya se convirtió, ya sabe que esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, y empieza a caminar con Dios. Y aún sabiendo lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, decide ahora pecar igual. Y eso incluye a los cristianos de cuna, a los que son nietos de Dios, ¿no? Ya no hijos de Dios. Eso es espantoso y es una condición moral y espiritual horrible. Más bajo no se puede caer. No, eso sí que... O sea, yo preferiría que me dijera, vengo del mundo y soy un asesino, a que me diga, soy un cristiano de cuna que peco deliberadamente. Es espantoso. Es horrible. Tenemos que entender lo que está diciendo Pablo acá. Es la realidad, hermano. Si una persona cristiana realmente que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador por los pecados pasados que hiciste en tu vida, ahora te vale ese sacrificio y volvés a caer otra vez. Mira lo que dice Pablo. Wow. Porque si pecáramos voluntariamente, o sea, no lo está dando por hecho. Una posibilidad. Es una posibilidad, pero que los hay. Okay. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Wow. Qué duro. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Te lo paso a castellano moderno. ¿Vamos a volver a crucificar a Cristo otra vez? No, por los pecados. O sea, no se puede. No se puede. Otra vez vamos a hacerlo, que pase por lo que pasó, porque a nosotros no se nos antoja deliberadamente ahora volver a pecar. Que somos cristianos, volver a pecar. Eso es no haber entendido absolutamente nada de lo que es la gracia de Dios. Ok. Exactamente. Y Salmo 130 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Señor ha puesto este gran manto de gracia sobre todos nosotros para que todo pecado, no algunos, sino todos los pecados, caigan bajo su perdón, estén bajo su perdón, desde el asesino más sádico hasta el que se robó una moneda o hasta que el que tú te imagines, todos los pecados están bajo este manto de la gracia de Dios, que nos hace aceptos delante de su persona, nos hace poder llamarnos hijos de Dios delante del Creador, y nos permite estar con Él, morar con Él, disfrutar de la vida eterna con Él, nada más que por su gracia, por ese manto de gracia. ¿Cómo pues nosotros podemos ser tan inconscientes de volver a pecar? Es que no le hemos dado lugar, creo yo, al Espíritu Santo para que pueda redarguirnos de pecado. Y a mí me causa mucha tristeza ver a esta clase de cristianos que están pecando, les molesta que le digas que están pecando y encima lo disfrutan que están pecando. A mí me entristece porque digo, pues acá dice, disfruta que está acá pecando. dice que hay juicio y hay hervor en el fuego. Eso Claro. me está hablando de infierno a mí. No me Eso- está hablando eso me de, está hablando- de patria celestial. Eso me está hablando, y con todo derecho de la palabra lo estamos diciendo, que si una persona que se está diciendo cristiano disfruta de lo que está haciendo, entonces la pregunta es, ¿eres cristiano? El punto es ese, ¿no? No, lo dice el versículo, ¿sabes lo que te espera? Hervor de fuego. No te espera otra cosa. La persona que ha sido A mí rescatada por Cristo lo no triste, disfruta por del eso pecado. yo batallo mucho con algunos pastores, cuando han decidido ya no predicar de pecado. No. Solamente se limitan a decir que Dios es bueno, que Dios es extraordinario, Dios, wow, no hay como Dios, pero debemos advertir el pecado. Hay pecado. Y si, hermano, tú eres sincero delante de Dios y miras tu iglesia, vas a ver que hay pecado. Ya no te pido que la mires con una lupa porque vas a encontrar y te vas a asustar. Pero mira tu iglesia y vas a ver que ese permiso que le diste al grupo de alabanza no agrada a Dios. Ese permiso que le diste a las que están danzando ahí tampoco agrada a Dios. Y que hay muchas cosas dentro del ambiente de tu congregación que no están agradando a Dios. No solamente los estás llevando a una vida de error en santidad con Dios, a ellos, sino que te estás comprando un problema tú, como siervo, te estás comprando un problema con Dios, porque los estás haciendo tropezar en el pecado. Y Pues, fue clara la palabra cuando dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos, ¿no? Exacto. Siempre caemos en lo mismo, ¿no? La falta de estudio, la falta de saberla y conocer la palabra, lo que dice la palabra. En Romanos es muy claro, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se dice cristiana y una que es verdaderamente? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que estamos con el Señor y el mundo que está en tinieblas? Pues el mundo peca y están en la gloria, Y ya. o sea, están felices de pecar, y es más, hay gente que les está aplaudiendo y también participando de ese pecado. El creyente puede caer y de hecho cae, Sí. de hecho peca, claro que sí, porque no somos perfectos, pero aquí está la diferencia. El Espíritu Santo está dentro nuestro y no habita en el mundo, no habita en ellos, pero habita sí en aquel que ha aceptado a Cristo de corazón y arrepentido de sus pecados. Y si caemos en un pecado, el Espíritu Santo viene, nos redarguye y nos arrepentimos como se arrepintió David. Y en el momento decimos, Señor, perdóname, ¿qué es lo que estoy haciendo? No me di cuenta, perdóname. ¿Cuándo el mundo va a hacer eso? No, porque están felices pecando. Y como decía Pablo, yo no quiero hacer el mal, pero justo el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. termino haciendo. Pues somos cristianos carnales todavía, hay que
sembrar para el espíritu, hermano, y tener menos carnes en nosotros, y vamos a pecar cada vez menos. Y hay algo que tener en claro, ¿no? Que el día que, mientras nosotros no aceptemos a Cristo en nuestro corazón, no creamos la dependencia ni la relación. Claro. El día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se inicia el camino de la dependencia y de la relación con Dios. Lucas 4:8 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la relación que nosotros tenemos con Él y que la vamos a llevar desde el día que aceptamos al Señor a nuestra eternidad. Sí, claro. Y hay una cosa que yo a veces digo, ¿no? Si yo no acepto a Cristo, si yo no lo acepto a Cristo en mi corazón, yo estoy tranquilo porque tengo asegurado que me voy al infierno. Por cuanto todos pecaron, Sí. estamos destituidos de la gloria de Dios. Exacto. O sea, si yo no acepto a Cristo, yo puedo caminar mi vida, hacer lo que se me canta, Pero el final ya andar está por lo que escrito. sea, pero el final ya está escrito. Sé que mi final se llama lago de fuego, se llama infierno. Ahora, No hay purgatorio que valga. no hay purgatorio que valga para pagar las cuentas. No. Ahora, si yo acepto a Cristo, inicio una relación ahora con Dios, que va a durar desde el día que acepté a Cristo por el resto y por la eternidad. Siempre. Y esa relación, y como yo mantenga esa relación con Dios, ahora a mí me pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si yo guardo sus mandamientos, a Él lo sirvo, como dice acá, a Él solo servirás. Lo agrado, le doy La importancia que la tiene. importancia que realmente tiene, la reverencia que realmente tiene en mi corazón, yo tengo asegurado La vida eterna. la vida eterna. La vida eterna. Sí, eso es cierto. Pero si yo fallo en algo, vuelvo a cero, a como cuando no lo había conocido, y vendrá el infierno para mi vida. La única diferencia entre aquella vida con Cristo y aquella vida sin Cristo y esta vida con Cristo es que tengo una opción, y es la vida eterna. Y para eso es para lo que estoy en esta tierra, es para lo que me debo comprometer con Dios. Y a sembrar en la espiritual. Y sembrar en lo espiritual. Y sembrar en lo espiritual, no dinero, sino nuestra conducta, nuestra reverencia, nuestro temor de Dios, cumplirle con Dios, no cumplir porque pongo el diezmo como hacen algunas hermanitas. Yo pongo el diezmo y yo ya cumplí con Dios. Sí, pero tu vida es un desastre. Tu vida es un desastre, o tienes una vida que la verdad, guau. Sembrar en lo espiritual es querer los frutos, los dones. Mostrar los frutos, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, empezamos a dar frutos de que Dios está con nosotros. Claro, no va a estar así sin hacer nada el Señor dentro de nuestra vida. Tiene que estar la evidencia. Y los frutos no es que tengas una iglesia de 500, porque a mí me encantaba siempre esta gente que dice, bueno, pero mire, el pastor, los frutos que tiene. ¿Qué frutos tiene? Y tiene 1.000 personas, 2.000 personas, esos no son frutos. A mí me encantaban los apóstoles porque eran directos y claros. Y cuando leemos las epístolas nos damos cuenta de ese lenguaje tan claro que hoy se ha perdido, envuelto en tanta cosa rara, en vez de hablar directo como decían los apóstoles. El que robaba no roba más. Exacto. El que mataba no mate más. El que era vago y atorrante trabaje. Ahí vemos los cambios del Esos son los Santo. frutos. Esos son los frutos, esos son los cambios. No tener mucha gente en el templo. O sea, si yo me encuentro con una persona que sé que hace 10 años estaba robando y ahora me dice, tengo a Cristo en mi corazón y lo veo y sigue robando, entonces le puedo gritar, mentiroso. Exacto. Porque no es cierto que Cristo viva en tu corazón si sigues robando. Entonces, si nosotros ponemos nuestras acciones y nuestra vida en la balanza del temor de Dios, en la balanza del temor a Dios, no, del temor de Dios, vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes, vamos a ser como dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces va a ser nada más que el principio, porque tenemos mucha sabiduría por delante que adquirir. Pero la persona que no hace esto es una persona necia.
Es Así una es. persona, lo contrario a sabio, ¿qué es? Ignorante. Ujú. No gana nada para lo espiritual porque sigue sembrando en la carne. En la carne. Terminamos con este texto. Hebreos 12:28 dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. más claro, Más claro, echémosle agua, ¿no? Y Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído, para decir el fin de nuestra prédica, ¿no? Pero no, Ujú. es el de es Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. hay una vida que nosotros tenemos que la podemos desperdiciar, que podemos echarla por la alcantarilla, pensando que porque tenemos dinero, que porque logramos una posición, que porque somos la iglesia con 3.000 personas, o somos la iglesia que tiene el mejor equipo de alabanza, podemos desperdiciar todo eso. Si nosotros no tenemos temor de Dios en nuestra vida, como dice acá, ¿no? El fin de todo el discurso, o sea, mira, te voy a redondear el tema. Redondeemos. El fin de todo esto es que si vos no tenés temor de Dios y no guardás su mandamiento, no sos nada. Exacto. No sos absolutamente nada. Porque acá dice, porque esto es el todo. Y Porque si no tenemos estas cosas, puede entonces venir no tenemos nada. puede venir el hermanito, el pastor más humilde, con la iglesia más pequeñita, en el pueblito más desolado, y ese tipo tener temor de Dios, Claro que sí. y ese hombre guardar sus mandamientos y ser la persona más rica y más bendecida Y más sabia. y más sabia aunque por parte no de Dios, ¿no? pueda Bueno, era lo que me pasaba a mí con aquel anciano que yo conocí, ¿no? Una vez me acuerdo que se nos paró la camioneta y teníamos como 3-4 horas hasta que viniera el auxilio, y allá del otro lado de la carretera vimos una cosa que decía Dios es amor, y dije, bueno, ya no llegamos al evento, pues vayamos ahí a esa iglesia para no perder el día, ¿no? Y fuimos, y era una iglesia súper humilde, con 6 o 7 viejitos, más no había ahí adentro. No era la super mega iglesia. Y cuando pasó este anciano, que era el pastor, abrió la Biblia, una Biblia típica, grande, gorda, típica Biblia, y se le veía con qué dificultad leía el texto, y yo en mi arrogancia, si le quieres llamar así, o en mi conocimiento, cuando él leyó el texto, enseguida hice el bosquejo en la cabeza, bueno, va a ir por acá, va a tocar este tema, va a decir esto, va a decir aquello, blan, blan, blan. Y cuando ese hombre se puso a hablar, salió de su boca una metralla de sabiduría tan grande, Sí, sí. que cuando volví a abrir los ojos yo estaba tirado en el altar de esa iglesita llorando, ¿no? Porque el poder que había en ese varón. Y después lo tomé como una rutina, por lo menos una vez cada mes, una vez cada 2 meses, pasar por su iglesia, tratar de estar nada más que en el momento del culto e irme. Y así varias veces, hasta que hicimos una campaña cerca de la zona donde él estaba, yo no sabía, y me tocaba predicar a mí esa noche en esa campaña. Y cuando terminó la campaña viene este viejito y lo miro y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues ya nos habíamos saludado varias veces, y me dice, usted está en pecado porque usted es un mentiroso. Y digo, ¿por qué? Porque nunca me dijo quién era usted.